Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos afecta a todos en el día a día, la inflación. Concretamente vamos a ver cómo está cambiando nuestra forma de comprar en Colombia y a desgranar esa sensación tan común de que el dinero simplemente ya no da para tanto como antes. Es una sensación que seguro que a todos nos suena, ¿verdad? Vas al supermercado con el carrito medio vacío y, al pasar por caja, la cuenta es más alta que la última vez. O ese electrodoméstico que tenías fichado, de repente ha subido de precio. Bueno, pues esa pérdida de poder de compra, esa sensación de que el dinero se evapora, es el efecto más claro y directo de la inflación. Vale, para entender bien lo que está pasando en nuestros bolsillos, lo primero es tener claro el concepto fundamental. ¿Qué es exactamente la inflación y cómo nos afecta en el día a día? Vamos a verlo. A ver, dicho así puede sonar un poco a libro de texto, pero la idea es bastante sencilla. No se trata de que solo suba el precio de los tomates, sino de que casi todo sube a la vez y de forma continua. Al final, cada peso o cada euro compra un poquito menos que antes. De hecho, se suele decir que es como un impuesto silencioso que se va comiendo nuestros ahorros y nuestros sueldos sin que nos demos cuenta. Y claro, esto nos obliga a cambiar nuestra forma de actuar. Cuando los precios suben, básicamente reaccionamos de dos maneras. Por un lado está lo que los economistas llaman el efecto sustitución. Si la ternera está por las nubes, pues compramos más pollo, fácil. Y por otro lado está el efecto renta. Como nuestro dinero ahora vale menos, pues no queda otra que apretarse el cinturón y dejar de comprar algunas cosas que no son imprescindibles. Pero todo esto no es solo teoría, ¿eh? Vamos a ver cómo se ha manifestado esto en la realidad, en el caso concreto de Colombia. Hay un análisis muy detallado de los últimos 15 años que nos va a dar muchas pistas. Pues sí, un estudio de la Universidad del Bosque se puso a analizar el comportamiento del consumo en Colombia frente a la inflación entre 2007 y 2022. Y esto es genial porque nos permite ver, con datos reales sobre la mesa, cómo hemos ido reaccionando a las subidas de precios a lo largo del tiempo. Y aquí viene lo más interesante del estudio, para mí. Hay una diferencia brutal entre cómo tratamos los distintos tipos de bienes. El consumo de bienes duraderos, hablamos de compras grandes como un coche o una nevera, sube y baja muchísimo. En cuanto hay un poco de incertidumbre, es lo primero que dejamos para más adelante. En cambio, el consumo de bienes no duraderos, como la comida y la bebida, es mucho más estable. La razón es obvia. Se puede retrasar la compra de un coche, pero de comer no se puede dejar, ¿no? Esta tabla lo resume súper bien. Los bienes no duraderos, como la comida, son súper necesarios y los compramos constantemente, así que nos afecta menos una subida de precios puntual. En cambio, con los bienes semiduraderos, como la ropa o los zapatos, la cosa cambia. Ahí sí que somos más sensibles. Si los precios suben, pues podemos estirar un poco más la vida de esas zapatillas. Y ya los bienes duraderos, como decíamos, tienen su propia lógica, que muchas veces depende de si podemos conseguir un crédito o no. Vale, perfecto. Este repaso histórico nos da una base muy sólida para entender cómo nos comportamos. Y ahora, ¡pum!, saltamos en el tiempo para ver cómo estas mismas ideas se aplican a la situación económica actual. Vamos a ver qué dicen los datos más frescos que tenemos, los del equipo técnico del Banco de la República de Colombia. ¿Cómo está el patio ahora mismo? Pues aquí está el dato clave, un 5,2%. Esa fue la inflación total anual en el tercer trimestre de 2025. Y ojo, que es una cifra que sigue estando muy por encima del objetivo del 3% que persigue el Banco Central. O sea, que el problema sigue ahí y bien presente. Y la pregunta del millón es, ¿por qué tenemos esta inflación? Pues no hay una sola causa, es más bien una especie de tormenta perfecta. Por un lado, la gente y el gobierno siguen gastando bastante. A eso hay que sumarle que los costes laborales han subido, que hay problemas de suministro que encarecen los alimentos y, para rematar, los alquileres, que también han tirado para arriba. Es importante entender que hay como dos fuegos avivando la inflación al mismo tiempo. Uno es la presión de la demanda, que viene de dentro, del fuerte consumo que hay. El otro son los llamados choques de oferta, que suelen venir de fuera, problemas logísticos, el precio de las materias primas. Y claro, la economía colombiana ahora mismo se enfrenta a los dos frentes a la vez. Vale, el panorama es complicado. Entonces la pregunta es obvia. ¿Se está haciendo algo para controlarlo? Pues sí, y aquí es donde entra en escena la estrategia del Banco de la República. Esta analogía me parece buenísima porque lo explica todo a la perfección. Piensa en el Banco Central como el conductor de la economía. No puede cambiar el precio de los plátanos directamente, pero sí tiene un pedal de freno y un acelerador para intentar que todo el coche vaya a la velocidad correcta. ¿Y cuál es ese pedal de freno? Pues fundamentalmente los tipos de interés. Es su herramienta estrella. Subir los tipos de interés es como pisar el freno para enfriar la economía. Bajarlos es como darle al acelerador. Y como se ve aquí en el gráfico, el banco ya tiene una hoja de ruta más o menos trazada. Y esto funciona como una cadena de fichas de dominó. Es muy lógico. Primero la inflación se dispara. El Banco Central lo ve y decide actuar. Sube los tipos de interés.
¿Qué pasa entonces? Que pedir dinero prestado, ya sea para una hipoteca, un coche o para un negocio, se vuelve más caro. Como resultado, la gente y las empresas se lo piensan 2 veces antes de gastar e invertir. Se frena el consumo. Y al haber menos demanda, la presión para que los precios sigan subiendo se alivia. El objetivo es ese, enfriar la economía a lo justo para controlar la inflación, pero con mucho cuidado de no pasarse de frenada. Muy bien, ya conocemos el plan que está en marcha. Pero la pregunta del millón es, ¿funcionará? Vamos a echar un vistazo a la bola de cristal de los economistas para ver qué podemos esperar en los próximos años. Pues parece que el camino de vuelta a la normalidad va a ser gradual. La hoja de ruta que manejan tanto el Banco de la República como otros analistas es que la inflación cerrará 2025 todavía cerca del 5%, luego bajará hacia el 3,5% a finales de 2026 y ya con suerte en 2027 se alcanzaría por fin ese famoso objetivo del 3%. Pero claro, este plan no está escrito en piedra. Hay varios riesgos que podrían torcer el rumbo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los salarios suben demasiado? ¿O si la economía mundial se complica? ¿O si simplemente la gente decide seguir gastando a tope? Cualquiera de estos factores podría hacer que la inflación no baje al ritmo que se espera. Y aquí está la conclusión clave, y ojo que es importante. La sensación general entre los expertos es que hay más posibilidades de que la inflación sea, más pegajosa de lo que se piensa, que se quede alta durante más tiempo. Vamos, que la batalla para controlarla podría ser más larga y difícil de lo que dicen las previsiones oficiales. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el futuro, la que va a definirlo todo. Es un equilibrio súper delicado, casi de funambulista. ¿Será posible bajar la fiebre de la inflación sin enfriar tanto al paciente, que es la economía, que se detenga el crecimiento? Conseguir ese punto justo es el gran desafío, y de cómo se resuelva este pulso dependerá el panorama económico en los próximos años.